Y hablábamos del panorama complicadísimo a unos pocos días de las elecciones en el vecino país de Ecuador, Silvia. Sí, Jorge, mire, mientras el FBI y las autoridades están avanzando en las investigaciones sobre qué fue lo que pasó con el asesinato de Fernando Villavicencio, acaban de matar a otro dirigente político que hacía sus labores o ejercía su tarea en la provincia de Esmeraldas. ¿Le suena a Esmeraldas, Jorge? En la frontera entre Colombia ahí y donde Ecuador. ha sido, Tumaco, ahí. al lado de Tumaco. Claro. Esmeraldas, además, una zona, digamos, tremendamente golpeada Muy compleja, por la violencia y por el paso de los grupos al margen de la ley de un lado al otro. ¿De quién estamos hablando, Lucas? Y usted además tiene detalles sobre la identidad del colombiano que murió después de haberle disparado al candidato Fernando Villavicencio. Silvia, se confirma el fallecimiento de Pedro Briones, quien era el director parroquial de San Mateo y dirigente político del partido Revolución Ciudadana en la provincia de Esmeraldas. Esto, como usted lo decía, en la frontera con Colombia, pues es fronteriza y limita con el departamento de Nariño. Es el partido Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa y de la hoy candidata a la presidencia Luisa González, quien puntea en las encuestas. Y precisamente ellos dos fueron quienes comunicaron la noticia a través de sus redes sociales. El expresidente Correa trinó el mensaje siguiente: asesinaron a otro compañero nuestro en Esmeraldas, ya basta. Y la candidata presidencial Luisa González dice lo siguiente: Ecuador vive su época más sangrienta, esto se lo debemos al abandono total de un gobierno inepto y a un Estado tomado por las mafias. Mi abrazo solidario a la familia del compañero Pedro Briones, caído en manos de la violencia. El cambio es urgente. Por otro lado, como usted lo decía, los agentes del FBI ya se encuentran trabajando en Quito y comienzan a conocerse detalles de cómo se planeó y se desarrolló el magnicidio del candidato Villavicencio. Alain Luna, director general de investigación policial de Ecuador, dice que se tienen indicios muy importantes de quién habría sido la persona que asesinó al candidato presidencial. Se trataría de Johan David Castillo López, ciudadano colombiano y que falleció en la noche del miércoles, minutos después del atentado, en la unidad de flagrancia de Quito, después de recibir 9 disparos. El presunto victimario, quien falleció, Castillo López Johan David. Él tiene antecedentes en el Ecuador por tenencia y porte de armas del 17 de junio, caso en el cual se le dictaminó por parte de la autoridad medidas sustitutivas. Y el 4 de agosto, ante la no presentación de este ciudadano a la autoridad competente, se emite la sentencia o el dictamen de prisión preventiva. No registra antecedentes en Colombia este ciudadano. Johan David Castillo López, entonces, Jorge y Silvia, tenía antecedentes en Ecuador por porte y tenencia de armas. Al parecer, de acuerdo con las autoridades ecuatorianas, no tenía antecedentes aquí en Colombia. Y el 4 de agosto, unos 5 días antes del atentado, tenía que presentarse ante las autoridades, no se presenta y por esto se emite una orden de prisión preventiva. Ha habido confusión en estos últimos días con el nombre de otro de los colombianos que está implicado, José Neider López. Algunos medios han dicho que fue él quien murió. No, José Neider López está en este momento detenido en Ecuador, está en prisión preventiva junto a los otros 5 colombianos que están implicados en este caso. Por otro lado, les hablábamos aquí de quién podría ser el reemplazo de Fernando Villavicencio como candidato. Finalmente sí fue ayer, su fórmula la vicepresidencia. No, ¿o no? no, señora, porque se quedaron para atrás. Otro. Es que no lo permite, legalmente no permiten que la fórmula vicepresidencial, como contábamos acá, fuera la persona que lo reemplazara. La vicepresidenta ya estaba lista, la fórmula vicepresidencial, ni siquiera pudieron estar en el debate porque no está oficializado el nombre que nos va a decir Lucas. Claro, pero el sábado, Lucas, hubo un comunicado del partido de Fernando Villavicencio diciendo que su fórmula de la vicepresidencia no lo dejan. Iba a ser. En algo que no entendíamos, porque aquí hablamos la semana pasada, que no podía ser ella porque ya estaba inscrita como candidata a la vicepresidencia. El sábado temprano, Silvia, efectivamente hubo un comunicado del Movimiento Construye que ratificaba a ella como la candidata presidencial, diciendo ella era la persona que Fernando quería que lo acompañara. Pero ayer sorpresivamente citan temprano una rueda de prensa a las 11 de la mañana, donde dicen finalmente, por temores a que el Consejo Nacional Electoral no nos permita la inscripción de la señora Andrea González Nader como candidata a la presidencia, porque ya estaba como vicepresidenta, finalmente decidimos que sea Cristian Zurita, quien era un gran amigo de Villavicencio, también periodista y que lo acompañó en varias de sus investigaciones periodísticas sobre la corrupción, quien queremos que sea el candidato a la presidencia. Queda entonces
entonces conformada esa dupla, como Cristian Zurita, candidato a la presidencia, y la señora Andrea González Nader como candidata a la vicepresidencia. Y por el momento esto no está confirmado, porque ¿qué pasa ahora? Está avanzando en este momento el proceso para calificar a Zurita en el Consejo Nacional Electoral. Las organizaciones políticas, de acuerdo a la ley de Ecuador, tienen 48 horas para presentar objeciones, y entonces el miércoles 16 de agosto, sabríamos si finalmente el señor Cristian Zurita está calificado para poder participar el domingo 20 de agosto como candidato a la presidencia. Como usted lo decía, no participó anoche en el debate, y pues vamos a ver si finalmente queda habilitado.